Mm, Está bien, doctora, gracias. ¿Saben, no ve su programa de examen? ¿La fecha, doctora, o los temas? Los temas. Sí, doctora, desde el último que ya vimos antes de artritis reumatoide, ¿sería? Exacto. Entonces, hasta miofaciales dicen, no sé que ha cambiado algo. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Bueno, estamos un poco atrasados porque ayer ya hablé de vasculitis con sus compañeros. Los del lunes también están atrasados. Entonces, vamos a hablar de reumatismo asociado a otras enfermedades, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es la artropatía neuropática. Se define como una artropatía degenerativa, crónica, progresiva que afecta a una o más articulaciones periféricas que se desarrolla como resultado de una falla en la percepción sensorial normal, como el dolor, la propiocepción, en la inervación de las articulaciones, ¿no? Esta artropatía neuropática se presentaba generalmente en los pacientes con sífilis, digamos, cuando tenían compromiso neurológico, ¿no? Se llamaba la enfermedad de Tabes. Afectaba miembros inferiores y a nivel de la columna les afectaba. Entonces, de esa manera les impedía deambular, ¿no?, a los pacientes en su etapa final, aparte de la demencia senil que les causaba. Después, la siringomegalia y otras neuropatías, otras enfermedades neurológicas también pueden presentar este tipo de enfermedad de artropatía neuropática, que es una artrosis más agresiva, ¿no? Pero se vuelve más agresiva en el sentido de que el paciente, cuando tiene comprometida la inervación, pues no tiene mucho dolor, ¿no? Vamos a tocar en este caso lo que es más la neuropatía diabética, ¿ya? Vamos a ver un poquito de lo que es la artropatía neuropática en el pie diabético. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? No vamos a ver obviamente las otras neuropatías ni las centrales, son varios temas que vamos a tocar, pero en los diabéticos puede afectar todas las articulaciones del pie, tobillo, puede afectar la parte mediotarsiana, tarsometatarsiana, metatarsofalángicas, ¿no? Que son las más frecuentemente comprometidas. Ahora, en Estados Unidos aparentemente hay 25 millones de personas diabéticas con este problema ya diagnosticados, ¿no? Pero hay otros millones que andan por ahí con su artropatía neuropática en el pie y no se dan cuenta, no saben, ¿no? Porque eso avanza lentamente y aparentemente provoca una artrosis muy severa, hasta rotura de los huesos subcondrales. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces, si tiene ya comprometido, digamos, el pie por la diabetes, ustedes saben que la diabetes puede afectar a los ojos, puede afectar a los nervios, puede afectar a la vascularización, ¿no? Entonces, imagínense, estos pacientes a veces tienen como semiadormecido el pie y no se dan cuenta cuando están lastimados o cuando tienen este tipo de artropatía, ¿no? Entonces, de esa manera avanza de manera más, más agresiva, podríamos decirle, ¿ya? El paciente típico se presenta con obesidad mórbida, con tiempo de evolución de 10 o más años de su diabetes. Sufre neuropatía caracterizada por insensibilidad en las pruebas clínicas, ¿no? Es cuando empieza el pie diabético. El daño de los nervios, la neuropatía conduce a pérdida de sensibilidad en los pies. Por eso, aunque esté ya, digamos, con esquirlas, con fracturas subcondrales a nivel del pie, igual el paciente va a seguir caminando, ¿no? Lo que va a empeorar el problema de sus articulaciones y va a empezar a tener heridas también por las lesiones que tienen los pies. Entonces, eso puede empeorar la situación.
Ahora, aparte, los diabéticos pueden tener también cierto compromiso motor en las piernas donde les falta fuerza, ¿no? Entonces, eso puede complejizar más todavía la pisada en sus pies y de ese modo empeorar el problema. Entonces, puede, digamos, deformar con el tiempo, pie valgo, puede formar una hiperkeratosis a nivel de la planta de los pies y las úlceras, ¿no? Factores de riesgo y causas, generalmente diabético, ¿no? Diabético con compromiso neurológico. Ese es el paciente que tiene más riesgo de tener esta artropatía neuropática. Generalmente, este problema, si el paciente no se revisa periódicamente los pies y no se controla la diabetes, probablemente incluso con el tiempo puede terminar, ¿no?, en una amputación de su pie. Entonces, al diabético es alguien que hay que cuidarle los pies, tiene que verse que tiene que cortarse las uñas de manera adecuada y hay que observar frecuentemente los pies, palpar, porque cuando tienen esta artropatía neuropática se va a palpar perfectamente las esquirlas, la subluxación de los huesos y todo eso, ¿no? Entonces se forman heridas y a veces el paciente ni se da cuenta y puede simular tranquilamente una celulitis en el pie, ¿no? Pero obviamente eso está empeorado, ¿no? Probablemente tiene ya compromiso. Pueden hacer una osteomielitis también a consecuencia de la artropatía neuropática a nivel del pie, los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En cuanto uno se da cuenta de este problema, pues hay que sacarle el peso de encima, ¿no? Paciente en silla de ruedas o con muletas, bota de yeso. Muchas veces los traumatólogos hacen cirugías donde van a tratar de acomodar, digamos, de nuevo los huesos en su lugar para que el paciente pueda tener una pisada normal, ¿no? Claro que siempre va a ser, digamos, una complicación porque mala vascularización, mala inervación, entonces ese pie puede empeorar. Miren ustedes la convexidad a nivel de la región plantar, ¿no? Esto ya es una artropatía neuropática súper avanzada y totalmente la pisada se altera, ¿no? Entonces eso empeora más el problema de sus articulaciones y obviamente se empezarán a formar los callos, las heridas a nivel de la planta del pie. Aquí igual la resonancia magnética mostrando, ¿no?, la destrucción ósea y la parte blanda también. Ahora, dejamos de hablar de la neuropatía diabética en el pie, vamos a empezar a hablar ahora de otras enfermedades como las enfermedades tiroideas que se relacionan también con enfermedades autoinmunes. Ya muchas veces son grandes simuladoras de enfermedades autoinmunes. Pueden tener artralgias, mialgias, debilidad, vasoespasmo. Pueden tener otros problemas también, hasta poliartritis simétrica, les cuento. Entonces, en todo paciente con una artritis, poliartritis seronegativa, también se puede hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, con las enfermedades endocrinológicas. El hipotiroidismo, por ejemplo, produce síntomas musculoesqueléticos, dolor en articulaciones, rigidez generalizada, puede producir hiporreflexia, debilidad, calambres, rigidez severa. Entonces, los pacientes tienen una especie de miositis, ¿no? También tienen seguido síndrome de túnel carpiano, mioedema y poliartritis simétrica. Lo mismo el hipertiroidismo es al revés, ¿no? Taquicardias, arritmias, pero también tienen una artrosis acelerada ambos cuando tienen problemas endocrinológicos, sobre todo los que no están tratados. Tienen más tendencia a tener osteoporosis también estos pacientes, ¿ya? Ahora, no solamente por el problema endocrinológico, sino también por la medicación. Tanto el danantisol y sobre todo la levotiroxina disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal y aumentan la eliminación de calcio, ¿no?,
A nivel renal, entonces, imagínense, ¿no? Entonces, los pacientes con problemas endocrinológicos normalmente tienen que controlarse precozmente con una densitometría ósea, ¿no? Los 30 ya tienen osteopenia algunas, si es que han empezado su enfermedad endocrinológica en la adolescencia. Ahora hemos visto la parte endocrinológica, un pantallazo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que vamos a hablar, siempre en cada clase les he dicho que los pacientes que tienen enfermedades así autoinmunes tienen más predisposición a tener enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, si los pacientes con enfermedades reumatológicas no solo tienen predisposición, son también grandes simuladoras. Las enfermedades autoinmunes, les puedo asegurar, son grandes simuladoras, son cáncer, es un cáncer avanzado probablemente, pero simulan una enfermedad autoinmune, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la leucemia. La leucemia produce una poliartritis severa, agresiva, por la invasión tumoral, digamos, a nivel de la membrana sinovial y a nivel de los huesos también, ¿ya? Ahora, no solo hay que pensar que los pacientes en el momento del diagnóstico también hay enfermedades autoinmunes más que otras de desarrollar en el transcurso de su enfermedad, sin importar cuántos años pasen, ya sean 10 años, 20 años, una enfermedad neoplástica, como por ejemplo el síndrome de Sheger. Siempre hay que estar palpando los ganglios, siempre hay que estar viendo el hemograma, palpando la glándula parótida, porque eso puede migrar hacia un linfoma. Entonces, este síndrome de Sheger se relaciona mucho con el síndrome de Sheger, incluso es una de sus complicaciones, ¿ya? Y los medicamentos, ya no se utilizan, ¿no? La bleomicina, el cisplatino, por suerte, también predisponían bastante al cáncer a algún tipo de cáncer. Y la ciclofosfamida también está relacionada con el cáncer de vejiga, pero por suerte no tanto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué se presentan estos síndromes paraneoplásicos? Hay una que dice que son independientes ambas, ¿no? De su origen autoinmune. Probablemente también tengan una base autoinmune que reacciona, digamos, a una infección viral, una exposición a luz ultravioleta, y otras que dicen que es el síndrome reumático paraneoplásico, es un efecto directo de sustancias producidas por las células tumorales que producen inflamación donde se manifiesta la enfermedad reumática. Ahora, el síndrome reumático paraneoplásico es mediado por una reacción de hipersensibilidad debido a la expresión tumoral de antígenos similares a los de las células blanco de una enfermedad autoinmunitaria o por liberación de antígenos intracelulares, incluidas las proteínas asociadas al ácido nucleico. Entonces, otra hipótesis, ¿no? Aunque cada vez más se sabe que los cánceres, que el cáncer en sí tiene también alguna base autoinmune, ¿eh? Una persona predispuesta también tiene predisposición genética también, por eso las mamás, las señoras que tienen cáncer de mama, también los hijos, ¿no? Tendrán que revisarse a tiempo con mamografías, controles ginecológicos, también el cáncer cervicouterino se ve que puede ser, digamos, transmitible, ¿no? Por vía hereditaria, digamos. Hay genes alelos que pueden compartir en la familia y saltar, digamos, a los hijos. Entonces, también, ¿no? En estas enfermedades autoinmunes hay manifestaciones de citoquinas. Por eso es que ahora van a ver que más tipos de cánceres están siendo tratadas por biológicos. No solamente el cáncer de los linfomas, el linfoma ya tiene dentro de su protocolo de tratamiento el rituximab. Ahora hay cáncer de pulmón, cáncer de bronquios, cáncer de mama también, donde se están probando ya biológicos, ¿no? Contra ciertas citoquinas. Entonces vean ustedes que de algún modo intentan avanzar en la cura del cáncer, pero obviamente no
son tratamientos demasiado inaccesibles para nuestro medio. Ahora, estos son las enfermedades reumatológicas que pueden tener síndromes paraneoplásicos, ¿ya? La enfermedad de tejido conectivo como la polimiositis, la dermatomiositis, síndrome de lupus-like, síndrome de esclerodermia-like pueden hacer, síndrome de Raynaud también se presenta, las vasculitis también se pueden presentar en los pacientes oncológicos, algún tipo de artropatía, por ejemplo, polimialgia reumática. Generalmente la polimialgia reumática se presenta en personas mayores de la tercera edad, ¿no? Entonces, estas pueden estar relacionadas también con síndromes paraneoplásicos y otras que no hemos visto ni vamos a ver por el tiempo que tenemos. Entonces, vean ustedes que puede tranquilamente hacer un síndrome paraneoplásico cualquiera de las enfermedades que nosotros ya hemos visto hasta ahora. Ahora, no se olviden que cuando hemos visto la clase de polimiositis, dermatomiositis, hablamos acerca de las superposiciones que pueden tener estas enfermedades, ¿no? De que siempre, sobre todo en la polimiositis, hay que descartar una enfermedad oncológica, siempre. Y empezar por lo más típico, ¿no? Mama, ovario, pulmón, testículos o aparato digestivo, todo eso no se debe descartar en los pacientes que tienen polimiositis, sobre todo si no tienen autoanticuerpos. Hace una perfecta polimiositis, hace una perfecta dermatomiositis, entonces en esos casos sí estamos obligados sí o sí a descartar alguna enfermedad oncológica, sobre todo si es una persona mayor de 60 años, ¿ya? Y menos común es la enfermedad de Hodgkin, leucemias y melanomas. Ahora, el lupus-like también se puede asociar a algún tipo de cáncer de ovario, mama, pulmón, leucemias de células peludas, timoma, meningioma, enfermedad de Hodgkin, síndromes mielodisplásicos. Yo, la verdad, con esto he sufrido bastante en Buenos Aires con un paciente de 26 años, ¿no? Estaba haciendo clínica médica, medicina interna, ¿no? Primero tienes que hacer medicina interna para hacer reumatología. Entonces tenía un paciente de 26 años que yo discutía incluso, ¿no? Porque siempre discuten los pacientes. Al menos cuando ya adquieres experiencia, ya adquieres voz también, ¿no? Es difícil al principio, pero después ya a medida que va pasando el tiempo, tomas confianza, tienes más seguridad, entonces empiezas a discutir también tus criterios, ¿no? Y yo discutía porque yo juraba que era un lupus, ¿no? Este muchacho era un lupus, tenía Rashmala, no tenía Rashmala, tenía úlceras orales y tenía una policerositis, ¿no? Tenía derrame pleural, derrame pericárdico, abdominal, terrible, terrible, y aparte tenía cierto compromiso renal, entonces yo discutía qué era, porque además tenía fundamento, tenía autoanticuerpos positivos para lupus el paciente, pero resulta que los mayores son más sabios que uno, ¿no? Entonces me obligaron prácticamente a que le hiciera, digamos, marcadores tumorales y me obligaron también a que le hiciera TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Ni modo accedí. Y resulta que tenían razón, era un cáncer testicular muy avanzado, entonces no era precisamente una enfermedad autoinmune, ¿no? Era un cáncer testicular que estaba haciendo un síndrome paraneoplásico en forma de un lupus-like. Entonces vean ustedes, ¿no? Fue una tristeza total, pobre chico. Pero esas cosas pueden pasar, ¿ya? ¿Están ahí? Si se me corta la internet me van a avisar, ¿eh? Porque todos calladitos y a ver si yo termino la clase y nadie me ha escuchado. Ahora, si ustedes encuentran un fenómeno Raynaud de reciente comienzo en una persona mayor, digamos, de 60 años, siempre tienen que buscar probablemente tal vez algo neoplásico por detrás, ¿ya? Ahora, también las vasculitis, ¿ya? Las vasculitis, el fenómeno Raynaud se presenta mucho en pacientes con enfermedades oncológicas, sin necesidad de que haya un síndrome paraneoplásico.
al igual que las infecciones sépticas, las septicemias tienen vasculitis, ¿no? Porque cuando tienen una infección terrible, agresiva, empiezan a tener isquemias a nivel de las regiones periféricas, ¿no? Pies, manos, incluso pueden llegar a perder, digamos, miembros cuando es una infección terrible que no pueden controlar. Y con los niños mucho peor todavía, ¿no? Entonces, algunos tipos de cánceres también pueden hacer vasculitis, ¿ya? Los linfomas, la leucemia, los mielomas están dentro de ese grupo. Ahora, la sarcoidosis. Vamos a hablar de la sarcoidosis. La sarcoidosis es muy difícil de diagnosticar, yo les digo eso, muy difícil. Yo solo una vez, por suerte no es muy frecuente, solo una vez tuvimos sospecha en el grupo, ¿no? De una sarcoidosis en una chica de 26 años, que les voy a contar más adelantecito su caso clínico, un comentario, no caso clínico, ¿no? Pero es muy difícil de diagnosticar. ¿Qué hace la sarcoidosis? Empieza a formar granulomas en distintas partes del cuerpo, ¿no? Y de esa manera produce lesión donde se forman los granulomas. En un concepto, la sarcoidosis es una patología de causa desconocida que cursa con la formación de granulomas en distintos órganos del cuerpo, siendo más frecuentes en el pulmón y en el sistema linfático. Aunque las causas de la sarcoidosis no son conocidas con toda seguridad, sí parece aceptado que se trata de una respuesta inflamatoria desproporcionada en personas genéticamente susceptibles a ello tras una exposición a algunas situaciones que pueden desencadenar en la sarcoidosis, ¿no? Algunas de estas circunstancias pueden ser problemas infecciosos, ya sea virales, hongos o bacterias, alteraciones del sistema inmunitario. Aparentemente habría una alteración en la eliminación de los desechos, ¿no? Fagocitados. Entonces, eso provocaría en los pacientes la formación de granulomas. Lo mismo a nivel pulmonar, se pueden depositar los granulomas, entonces hay una inhalación de varios agentes, como por ejemplo los que inhalan químicos como aluminio o polen de árboles, pueden desencadenar por el mismo hecho, ¿no? De no poder eliminar el antígeno fagocitado, entonces puede formarse y encerrarse granulomas. Encierra, o sea, la formación de granulomas. Personas predispuestas normalmente de 20 a 40 años, ¿no? Todas las sintomatologías son comunes, ¿no? No hay una específica. Si tiene compromiso pulmonar, tendrá tos, disnea, crepitaciones, dolor o incomodidad en el pecho, cansancio, debilidad, malestar general, fiebre, anorexia y pérdida de peso también. El tema es dónde se localizan, ¿no? Los granulomas, en cualquier parte, les digo. Puede localizarse en el hígado, en el riñón, en los ojos, en el cerebro, en el sistema nervioso central. Puede depositarse en cualquier lado, ¿no? Y donde se ubique va a provocar lesiones, ¿no? En el tejido. Entonces, los diagnósticos diferenciales son todos, ¿no? Los que tienen en su biopsia granulomas, como la tuberculosis, por ejemplo. Infecciones fúngicas pulmonar, otras infecciones como los linfomas, cáncer de vaso, reacciones adversas a algún medicamento, hepatitis granulomatosa. Cualquier lesión o infección que produzca granuloma es su gran diagnóstico diferencial. Entonces, al diagnóstico de sarcoidosis solo se llega con una biopsia. Acá podemos ver, ¿no? Los granulomas en el pulmón, cerca del mediastino, y donde se deposita, ¿no? En cualquier parte, pulmón, cerebro, ojos, corazón, hígado, riñones, en las articulaciones, tiene manifestaciones
en la piel también. Y es un problema, como les estaba comentando, esta chica, por ejemplo, tenía muchos granulomas, ¿no? En todo lado tenía granulomas. Tenía granulomas en los pulmones, tenía en el hígado, tenía en el riñón. Entonces, la mayoría sospechaba, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Por la cantidad de granulomas en todo lado. En los ojos también. Pero ya haciendo la anamnesis, el interrogatorio y el examen físico, todo, ¿no? Nos enteramos que la chica había tenido artritis reumatoide activa, ¿no? Hace menos de un año estaba totalmente incendiada con artritis reumatoide así. Entonces ella fue la persona equivocada, ¿no? Acudió al traumatólogo y el traumatólogo quiso tratar su artritis reumatoide y le inició un biológico directamente, infliximab. Le inició infliximab, le hizo sus infusiones. Tras el primer año de tratamiento empezó con todo este problema, ¿no? ¿Qué pasó? Que la paciente tenía una tuberculosis activa. Entonces, ¿qué le estaba pasando a la paciente? Estaba haciendo una tuberculosis miliar a consecuencia de las infusiones de biológicos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que el paciente no tenga ninguna infección, hay que hacerle laboratorios, hay que hacerle ecocardiogramas, todo tipo de estudios antes de iniciarle un biológico, no es nomás iniciarle así así, ¿no? Sin ningún estudio complementario. Y pues el traumatólogo probablemente seguro tiene un lío, ¿cómo se dice? Un juicio, ¿no? Un juicio, un lío legal por esta situación. Porque las pacientes, siempre que tú les provocas un daño, van a buscar, ¿no? En Buenos Aires es muy común los juicios médicos y generalmente para trabajar en cualquier lado, sí o sí tienes que tener un seguro médico. El seguro médico que te cubre, digamos, un monto muy alto de dinero, entonces tú pagas mensualmente tu cuota y los abogados te defienden, ¿no? Y si tienen que pagar, obviamente, ellos pagarán su parte, pero a veces la paciente te puede demandar hasta por 1.000.000, digamos, si piensa que vos le puedes pagar, imagínate. Entonces, ese fue el problema que yo vi en esta chica y obviamente tuvo que hacerse biopsias y se llegó al diagnóstico diferencial mediante cultivos, ¿no? Tenía un Mycobacterium tuberculosis miliar la chica. En todo lado me dio pena, pobrecita, hasta en los ovarios tenía granulomas, imagínense, ¿no? Lo que le va a quedar después. Y encima inició el tratamiento para tuberculosis, pero el biológico seguía en su cuerpo. Mínimo iba a estar 6 meses más dentro de ella, el biológico. Entonces, eso predisponía a que la paciente no respondiera muy bien al tratamiento y siguiera avanzando, ¿no? Con el tema de la tuberculosis. Entonces, era un problema. Ahora, la amiloidosis es otra enfermedad. Generalmente la amiloidosis se presenta en pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias más que todo, y algunos tipos de sangre, sobre algunos tipos de cáncer de la sangre, ¿no? Entonces, no se deposita en cualquier persona sana. La amiloidosis es un grupo de enfermedades raras y de causa desconocida que se caracterizan por el depósito de sustancias amorfas como la amiloide en los espacios extraarticulares de diversos órganos y tejidos, condicionando alteraciones funcionales y estructurales según la localización e intensidad del depósito. Las personas afectadas por amiloidosis primaria, sobre todo, generalmente son mayores de 40 años y es más frecuente en el sexo masculino. Su incidencia aproximada es de 8 personas por cada 1.000.000 de habitantes por año. La amiloidosis primaria se vincula con mieloma de células plasmáticas en un 80% de los casos y también con otras disgrasias sanguíneas. La secundaria, todas las enfermedades infecciosas e inflamatorias crónicas.
El tema de las amiloidosis, el depósito puede empezar a los 10 años, por ahí, a los 20 años de haber tenido la enfermedad, ¿no? Y el problema de la amiloidosis es que los lugares donde se deposita generalmente producen mucho daño en el órgano. Y lo peor les diré que no responden al tratamiento. Entonces es inevitable, digamos, su avance, sobre todo cuando afecta el riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces entran directamente a la diálisis. Pero no solo puede estar el riñón comprometido, ¿no? Puede, como les digo, el depósito se puede presentar en cualquier lado. Todos estos pacientes, ¿no? Y sobre todo los que se están dializando también pueden tener depósitos de amiloides. Ahora, según donde esté el depósito de amiloides, si es a nivel neurológico, pero va a provocar síntomas neurológicos, ¿no? Puede producir demencias seniles, un Alzheimer también prematuro. A nivel periférico, mononeuropatías, polineuropatías mixtas, sensitivo motor también, disautonomías, el síndrome de túnel carpiano, que puede ser la primera manifestación de una amiloidosis sistémica. Bueno, eso se va viendo, ¿no? Porque cuando un paciente está bien controlado y aún así empieza con fallos multiorgánicos, entonces habrá que pensar también una posible causa, si ya conoces a la paciente de manera crónica, que pueda estar haciendo depósitos de amiloide también, ¿no? Puede tener, en los ojos también se pueden depositar, entonces puede aparecer opacidades amiloides en el cuerpo vítreo y deformidades festoneadas bilaterales en los bordes pupilares, por ejemplo. También a nivel de las glándulas tiroideas o cualquier glándula endocrina también se puede depositar y provocará las lesiones, o sea, las alteraciones según donde ocupe, ¿no? También a nivel del corazón, las amiloidosis se pueden redepositar y producen arritmias, insuficiencias cardíacas congestivas, rebeldes al tratamiento, como les estaba comentando. Y es un problema, ¿no? Porque generalmente una vez que empieza con amiloidosis y si los depósitos son bastantes y multiorgánicos, muy mal pronóstico para el paciente. Pero por suerte yo no he visto hasta ahora no he visto muchos casos de amiloidosis. También a nivel respiratorio puede producir fibrosis pulmonar también. Y una característica es que aumenta de tamaño la lengua y se engrosa bastante, ¿no? Esa es una característica de las amiloidosis también. Ahora, a nivel renal, por eso, como les estaba comentando, ¿no? Es el que más se puede afectar y va avanzando progresivamente hasta tener la insuficiencia renal, ¿no? Aunque ahora creo que están probando algunos biológicos, pero yo he visto más casos de amiloidosis en pacientes, por ejemplo, que empiezan, digamos, con ARJ, ¿no? Artritis reumatoide juvenil, y empiezan a hacer depósitos de amiloide después de haber enfermado unos 20 a 30 años, 40 años de enfermedad, ¿no? Ellos inevitablemente empiezan a tener depósitos de amiloide. Ahora, el diagnóstico se hace por biopsia, ya sea de grasa abdominal, ya, generalmente, o mucosa rectal también, porque la amiloidosis en esos lugares se deposita más, entonces se tiñe con hematoxilina y eosina o con rojo congo, que es muy característico, también en microscopía electrónica, va a tener una birrefringencia muy característica y se puede observar con microscopía de luz polarizada también. Entonces, vean ustedes, nos hemos dado un paseo por diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Relacionadas con enfermedades autoinmunes. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. De acá han hecho mucho su trabajo del caso clínico. ¿Han hecho? Sí, doctora.
Tengo que revisar muchos, me falta. Estoy con el tema del curso modular y por eso no estoy terminando, pero ya he revisado un montón. Realmente me deben criticar ustedes, ¿no? Miércoles esos PowerPoint con animación, con cerrada ya, con abren y cierran las manos, con personas en movimiento. Me ha impresionado realmente cómo han avanzado ahora las animes, ¿no? En PowerPoint. He visto trabajos muy buenos, pero no tienen revista. Dice que su centro de estudiantes tenía revista antes y ahora ya no. ¿Qué ha pasado? ¿No saben? La revista era junto con los docentes, doctora, pero lo han cerrado el 2017, creo, porque no publicamos igual ahí nuestros trabajos de salud pública. Antes se publicaba. Ay, qué macana. Y no hay manera de revivirlo, porque les cuento que el del colegio médico está igual por la pandemia, no es nada. Y el de la universidad también está cerrada. Y no sé, voy a ver cuándo puede publicar sus trabajos, porque hay algunos que son muy buenos. Por lo menos ya saben hacer un K-Report, ¿no? Cuando tengan que hacer un trabajo tranquilamente pueden hacer un K-Report también, ¿ya? Reporte de un caso clínico, ya tienen el caso clínico armado bien, entonces solo le ponen, investigan la parte teórica y en sus conclusiones, ¿no? Muy bien. Espero que hayan aprendido algo. La próxima nos vemos pues con vasculitis, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Hasta Sara. luego. Chao. Hasta luego, Sara.